democráticas. No hay duda que en este país las elecciones son democráticas. Acá hay libertades, hay garantías y hay leyes. Nos gusten o no nos gusten, hay leyes que se cumplen. Sino si se adoptan las buenas prácticas electorales. Esto es, si en el padrón están todos los que tienen que votar y no faltan ni sobran. No hay gente excluida que está, ni hay gente que debiera estar y no figura. Si en las diferentes modalidades de votación, tanto el voto electrónico, que en una parte relativamente pequeña de la población se implementa, o de las mesas se implementa, como el voto manual tradicional, si la gente comprende exactamente la manera de votar y cómo eso se traduce en una decisión popular. Y también, por supuesto, todas las buenas prácticas que rodean. Capacitación, convicción, lo que nosotros llamamos voto informado. Y luego el recuento, que el recuento esté rodeado de todas las garantías para que quienes compiten por captar la voluntad popular sepan de que los votos que se han dado a su favor van a estar adecuadamente contados. Y quienes votan, los ciudadanos, sepan que ellos han votado por una opción y esa opción aparece en los resultados. Esto es, que parece simple, pero es fruto de una tarea que lleva muchos meses de preparación, más de un año de preparación, y que en muchos lugares tiene inconvenientes. Hasta ahora yo he conversado con muchos colegas míos de diferentes lugares, los observadores están desplegados en todo el territorio del Perú, no hay ningún hecho, ningún acto, ni voluntario ni involuntario, que nos permita ver alguna señal de alarma. Que se haya reportado hasta el momento. Exactamente. ¿No? Nosotros, por supuesto, lamentamos que ayer haya habido un hecho de violencia en la jornada preelectoral, pero en nada ensombrece o en nada dificulta la regularidad de los comicios. Aquí, hasta el momento, de lo observado se desprende una actuación correcta, apegada a la ley y a las buenas prácticas internacionales de las autoridades electorales. Hablaba usted sobre las buenas prácticas electorales y en eso tiene pues bastante experiencia, porque me comentaba antes de la entrevista que ha sido director electoral 15 años, ¿no? Hasta diciembre, nada más en Buenos Aires. Así es, he sido 15 años director nacional electoral, miembro fundador del Consejo Electoral de la UNASUR, observador de la OEA, del Mercosur, de cuánto organismo internacional ha habido en esta materia. Y en esos años, en su experiencia, ¿cómo ha evolucionado el proceso electoral en general aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no? Donde usted ya ha venido en otras ocasiones? Efectivamente. Bueno, yo creo que acá hay dos cosas muy importantes, muy notorias. Primero, el padrón. Cada vez el padrón está mejor hecho, más sólido. La biometría, la cedulación. Y la fortaleza del documento, el DNI y la fortaleza que tendrá el DNI que se está implementando, que parcialmente se está implementando de a poco, que es el DNI electrónico. Pero pensemos que ha aumentado mucho, tenemos un padrón de 22 millones de personas, un padrón grande, pero es un país grande con mucha población, complejo geográficamente, y sin embargo hay un altísimo grado de calidad en el padrón, no hay reclamos ostensibles sobre el tema. En segundo lugar, las pruebas que se han ido haciendo de voto electrónico con sus marchas y contramarchas, con sus modalidades diferentes, también marcan un camino de modernización de los procesos electorales, donde hay que siempre recordar que el voto es del ciudadano. Entonces hay que acompañar al ciudadano en la modernización electoral, ¿no? Orientarlo, capacitarlo y no pretender acelerar más de la cuenta. Y que, ojo, es un reto también para las entidades públicas, en este caso, por ejemplo, para el Jurado Nacional, para OMPE, para el RENIEC, porque esa misma capacitación la siguen sus funcionarios antes, por supuesto, de ayudar al ciudadano, ¿no? Efectivamente, pero siempre hay que recordar que el voto es del ciudadano y es administrado por los órganos que la Constitución dice, en sus aspectos registrales por el RENIEC, en sus aspectos organizativos por la OMPE, en el aspecto, no digo yo más importante, es tan importante uno como otro, pero en el aspecto que garantiza ambas cuestiones y muchas más, que es el resultado, por el jurado, que por eso es la cabeza del sistema electoral peruano. He visto una mayor, siempre ha habido alta participación, pero he visto una mayor vocación en los órganos electorales por consolidar los cambios. Y en esto yo debo, con todo el respeto que un extranjero debe tener cuando es invitado a otro estado,
decir que los órganos electorales han cumplido con el pueblo peruano al promover una reforma política que toma las experiencias de los últimos años y les da seguridad, les daría, si se convirtieran en ley, seguridad jurídica. Hay en este momento una dispersión normativa y hay algunas contradicciones normativas que serían resueltas por una ley, y es imprescindible una nueva ley de partidos, un nuevo código electoral, un nuevo código de procedimientos electorales y una ley de financiamiento electoral que permita financiamiento público directo, pero también que permita mayores controles para evitar los riesgos que también la modernidad trae, como es dineros negros, dineros provenientes de fuentes ilícitas o el manejo ilícito de dinero, aunque no fuera de fuentes ilícitas. Y en cuanto al aspecto técnico, tecnológico en el desenvolvimiento de estas elecciones, veíamos que diferentes misiones llegaban ahora temprano, ¿no?, a la nueva sede del Jurado Nacional de Elecciones y visitaban, por ejemplo, el Centro de Operaciones del Proceso Electoral. Ese centro de operaciones, que lo hemos visto con detalle, es tal vez el punto más avanzado de otras experiencias que hay en otros países, pero que no llegamos a consolidar tanto. Yo, que he tenido a mi cargo centros de operaciones, siempre han sido no tan completos. Aquí esto deriva de una tarea muy importante que hace el jurado en su conjunto, pero que hace el área de fiscalización y seguimiento en los procesos electorales, donde el jurado no se desentiende de ningún aspecto. Y esto es muy importante, porque así se pueden evitar problemas. Tienen sistemas de alerta temprana, se sabe cómo se están constituyendo las mesas, se sabe cómo se está desarrollando y se hace un nudo de comunicaciones muy confiable que redunda en beneficio del, como dijimos antes, del verdadero dueño de este día, del verdadero protagonista, que es el ciudadano. Por supuesto. Al inicio de la entrevista decía yo pues que eran ustedes testigos, ¿no? El mismo nombre lo dice, Observador Internacional Electoral. Pero en estos días han sido además parte de jornadas informativas con diferentes entidades que han reportado también lo que ha sido el proceso electoral. Sí, en nuestros colegas hemos tenido acceso a poder conversar con protagonistas también, ¿no? Con protagonistas de diferentes etapas, con la sociedad civil, con analistas. Ha sido muy extensa y muy completa el acceso a la información, el acceso a la interlocución con protagonistas y con la sociedad civil. Creo, y por supuesto también con los funcionarios, hemos estado en la OMPE, hemos estado en el RENIEC, hemos estado con el jurado. Creo que, para no seguir hablando siempre de los organismos y de lo que hacen los entes públicos, los analistas han sido muy importantes, y en la región, en América, ustedes tienen un orgullo nacional que se llama Fernando Tuesta Soldevilla, que es un referente internacional en materia electoral, que nos ha hecho una descripción del panorama político electoral, no tanto de la competencia política, que eso cada uno saca sus conclusiones, pero sí de cómo la organización electoral puede de alguna manera incidir en esa competencia. Y no quiero hacer mías sus conclusiones, pero sí quiero destacarle y decirle a los peruanos que lo escuchen con atención a Fernando Tuesta, como también escuchen con atención las consideraciones que el Jurado Nacional Electoral hace respecto de la necesidad de la estabilidad de las normas una vez que comienza un proceso electoral. Y el respeto a las mismas, ¿no? Exactamente. Me causa curiosidad, ¿con qué información llega, por ejemplo, un observador internacional al país que visita? Bueno, eso, yo ahí no puedo hablar por los 499. En mi caso, yo permanentemente estoy en contacto con la vida electoral de todos los países de Sudamérica. Mi trabajo durante 15 años fue dirigir las elecciones en Argentina, pero también formar parte del Consejo Electoral de la UNASUR, por lo tanto tenemos reuniones periódicas. Pero aún hoy dirijo una maestría en Derecho Electoral y asesoro a varios países en materia electoral, por lo tanto venimos, los que nos apasiona esto, llegamos al país sabiendo bastante de cómo se dan las cosas. Y eso es lo más útil, ¿no? Y siguiendo con las buenas prácticas electorales que mencionaba y que conoce perfectamente, ¿qué cree usted que podría implementarse en un mediano plazo, en un largo plazo aquí en nuestro país para que finalmente, como decía, pues el votante, el elector, tenga aún más garantías del proceso?
Bueno, yo creo que, por eso hablé de la reforma electoral. El Congreso debe pronunciarse sobre la reforma electoral que hace años que ha sido propuesta por los órganos del sistema electoral y avanzar sobre 2 o 3 temas. Financiamiento, ¿no? Financiamiento público y control financiero. Y la transparencia, ¿no? Transparencia. Después, el tema del sistema de partidos, no solamente en este país. En la región, el sistema de partidos, los partidos políticos están en crisis. Bueno, la ley tiene que favorecer que los partidos verdaderamente representen a personas y a colectivos con implantación territorial, y hay que buscar la manera de crear los estímulos para que los partidos que ostentan tal naturaleza reconocida por el Estado realmente lo sean. Para eso tienen que tener un número de votos, para eso tienen que tener un número de afiliados, tienen que cumplir con la democracia interna partidaria. No puede ofrecerse democracia si no se practica democracia. Y un partido político en una democracia debe ser democrático. Por lo tanto, sus autoridades deben estar electas de acuerdo a una elección donde un militante tenga un voto, sus candidaturas deben ser electas por procedimientos análogos, y eso es muy importante. Todo esto no digo que se resuelve, pero no se puede resolver sin una nueva legislación. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, don Alejandro, por la información, por su visita aquí a este proceso electoral. Gracias además por esta evaluación, que seguramente ha sido bastante pronta. ¿Falta aún hasta cuándo se va a quedar? Falta, las delegaciones, todos vamos teniendo distintas, pero las delegaciones trabajamos hasta el día miércoles, en donde distintas delegaciones se le van a ir acercando al sistema electoral sus conclusiones. Muy bien, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. No se muevan, tenemos más información para ustedes aquí en Elecciones Generales 2016.